Tienes que entender algo, y es que no vas a poder acercarte a Jesús nada más por ti mismo. Y déjame, te explico a qué me refiero con todo esto, ¿no? Si esta frase que acabo de decir te incomodó de alguna manera, déjame decirte que muy probablemente este video tiene una cercanía con algo que estés pasando o incluso un propósito contigo. Hoy mientras yo estaba orando con mi mujer, la presencia de Dios nos abrazó. Y mientras estábamos en medio de la oración y todo esto, el llanto lógicamente, porque la presencia de papá es algo muy fuerte cuando lo sientes de verdad, que sientes que está ahí en tu habitación. Y después de esto sentí como una convicción de parte del Señor cuando me decía que literalmente había muchísimas cosas en mi propia vida que me estaban alejando de las maneras correctas. Como cuando una corriente te empuja en el sentido contrario cuando tú quieres llegar a un lugar. Es como si estuvieses luchando contra un río. Algo similar a eso. Venía pensando en que en cada cosa que te bombardea todos los días, sean las conversaciones con personas que tal vez no son creyentes o incluso dentro de los mismos cristianos, sobre todo en redes sociales, en publicidades, en la televisión, en Facebook, en Instagram, en TikTok, todo, la información que te bombardea día tras día se trata de cosas que te alejan de la presencia de Dios, que te alejan de la forma y del camino correcto. Hay muy pocas cosas en redes sociales que verdaderamente te hacen pensar como Jesús, que te hacen querer caminar como caminó Jesús. Pareciera como que casi todo estuviera diseñado de alguna manera como para alejarte de la forma correcta en la que Dios quiere que camines. No por nada le llamamos el mundo. Y mira, te lo explico de esta manera. Si por ejemplo nos vamos a la parte personal, de metas, de tu yo, por decirlo así, todos queremos conseguir metas, todos queremos seguir muchas cosas, todos queremos construir un montón de cosas, hacemos planeaciones a inicio de año, a fin de año, ponemos metas a mediano plazo, a largo plazo, etcétera. Pero la gran mayoría de contenido o de conversaciones o la forma mayoritaria en que la gente tiene de ver esto siempre es como enalteciendo tu propio yo. Te dicen de que tú eres fuerte, de que eres valiente, de que tú puedes, de que absolutamente todas las cosas que te propongas las puedes conseguir. Y digamos que en cierta manera y hasta cierto punto hay cosas que son del todo ciertas. O sea, tú tienes que creer en tu persona cuando vas a caminar, tú tienes que tener como cierta confianza para poder construir y poder avanzar en muchos ámbitos, en muchos temas. Por ejemplo, si tú quieres desarrollar un proyecto, es necesario, sí o sí, que tú tengas la fe en ese proyecto y tengas la fe de que el Señor te va a respaldar en ese proyecto. Pero es muy diferente la forma en cómo Dios expresa estas verdades a cómo el mundo nos expresa estas verdades. Porque, por ejemplo, si en el mundo te dicen de que tú puedes, de que tú eres grande, de que tú eres, te mereces muchísimas cosas, y el Señor te dice, muera a ti mismo. El Señor lo que te dice, carga tu cruz y sígueme. O sea que cuando el pecho se te quiere inflar por el orgullo y los logros y las cosas que tú has conseguido o crees que puedes llegar a conseguir, el Señor básicamente te pide que tomes tu orgullo, y hablo del orgullo del aspecto negativo de la palabra, y que tomes ese orgullo como una bola de papel, que la arrugues y que la tires directo a la basura. Porque el orgullo en el mal sentido de la palabra sí o sí te aleja de ser humilde. Y una de las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesús es, sean mansos como paloma, humildes como serpiente. ¿Cómo puedes ser humilde, tener esa humildad si estás lleno de ese ego propio y de todo lo que carga tu corazón? Vamos a otro ejemplo, cuando tenemos situaciones confrontativas con otras personas. Por ejemplo, personas con las que tuviste un problema que te hirió. O incluso en nuestra humanidad, en nuestro propio pecado, situaciones donde nos sentimos superados por otra persona. Que sentimos que otra persona tal vez es más exitosa o tiene más habilidades. Porque a lo mejor tú me puedes decir, no, hermano, yo no siento ese tipo de cosas. Mira, brother, todos nosotros los seres humanos estamos caídos y tenemos emociones y un pecado encima. Y es algo que no es voluntario, está dentro de nosotros. Sí, tenemos que luchar con eso, pero existe. Y negarlo es absurdo. De hecho, negar que sientes estas cosas o tienes estas tentaciones o tienes estas emociones encontradas es negar también las verdades de la Biblia, porque la Biblia es quien nos confirma todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que te dice el mundo sobre estas situaciones? Ya sean de heridas, de envidia, de ego. Las personas te podrían decirte que no te dejes humillar, de que tú eres grande, de que tú eres fuerte, de que no dejes que nadie pase o pise encima de ti, ¿no? Incluso cuando hay una herida de por medio, es muy fácil que al corazón del ser humano entre el deseo de la venganza, de incluso llegar a desear que a la otra persona le suceda algo malo, se destruya, le caiga algún proyecto o algo, simplemente como para nosotros decir, recibió su merecido. Y usamos incluso la parábola del sembrador, que sí, de nuevo,
La parábola del sembrador es cierta, uno cosecha lo que siembra. Son leyes espirituales, son leyes naturales y lo tenemos presente. Pero el problema no es la ley, el problema es lo que está en tu corazón. Cuando tú tienes un mal deseo en tu corazón contra otra persona, independientemente del orden de las cosas, tenemos un problema en el corazón y hay que solucionarlo. Porque el deseo de venganza o la envidia o lo que sea no va alineado a los valores de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Dios en su palabra sobre estas cosas? Él dice, mía es la venganza. Y Dios nos confronta también en su palabra, te lo voy a dejar por aquí en algún lado del video, donde dice de que es muy fácil amar a quien te ama. Que el verdadero reto, que lo verdaderamente difícil es amar a tus enemigos. Que incluso tiene más mérito amar a tus enemigos. Lo que es verdaderamente doloroso y lo que puede representar un reto para ti es justamente morir a tus deseos de venganza o de cualquier sensación o emoción que tengas encontrado o pensamiento que va en contra de lo que Dios quiere. Donde el mundo te dice que odies, Dios te dice que ames. Donde el mundo te dice no te dejes, el Señor dice pon tu otra mejilla. Y sabemos de que hay casos variados, eso ya entraría en otro video, sería demasiado largo para este video, pero se trata de eso. ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que quiere Dios de tu persona directamente, independientemente de los demás? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Y todo esto que venimos hablando incluso viene ligado a la parte del amor, porque el mundo te dice de que tienes que amarte a ti mismo por sobre todas las cosas, que el amor personal, el amor propio va mucho más allá de cualquier amor que podamos sentir por cualquier persona, sea tu mamá, sea tu esposa, no, primero ámate a ti mismo. Y digamos que en cierta manera tienes que sí tener como cierto respeto por tu propia persona, pero el verdadero ejemplo no está en el amor propio como tal. El verdadero ejemplo lo dio Jesús mismo en la cruz. Si el Señor Jesús, según la Biblia, existe desde antes de la fundación del mundo, o sea, Cristo es uno con el Padre. Cristo existe antes de que la tierra, antes de que el tiempo, de la materia, del espacio, un ser eterno, un ser atemporal, un ser todopoderoso que bajó a la tierra humildemente a meterse en un cuerpo de carne para poder morir por ti. Y él accedió en ese cuerpo de carne a ser humillado, a ser torturado e incluso a que lo asesinaran simplemente para pagar por tu pecado, por tu precio, por mi precio. Entonces el verdadero ejemplo del amor no está tampoco en el modelo del mundo, está en el modelo de Cristo. Está en lo que Él nos enseña mediante la cruz, en el ejemplo de cómo Él amó, cómo Él perdonó, cómo Él levantó. Y tenemos muchísimas historias en la Biblia que hablan sobre eso, que de nuevo sería muy largo este video, pero está. Toma tu Biblia y vas a encontrar ese mensaje directo de cómo ama verdaderamente Jesús. Ni siquiera es amar a veces a nuestra manera religiosa, es como amó Jesús verdaderamente a las personas, independientemente de lo que sea, de religión o de categorías. Es el amor en sí mismo de Dios por la gente, por las personas, independientemente de la etiqueta que tú puedas ponerle a cualquier grupo, religión o etnia. Y a lo que voy con todo esto que te estoy diciendo es que absolutamente todo pareciera estar diseñado para llevarte a pensar de una forma que es la contraria a de la que encontramos que Jesús o Dios nos dice en la Biblia. La gran mayoría de cosas que vamos a encontrar en internet o en conversaciones con otras personas, digo en la gran mayoría, no todos, son pensamientos que nos dicen de que todo lo que es de Dios es aburrido, es antiguo, que es irrespetuoso, que es intolerante, pero todas las cosas que nacen de nuestra propia concupiscencia, de nuestros malos deseos, de nuestra naturaleza pecaminosa, todo se alza. Y realmente si conocemos la Biblia, esto no debería ser como tan extraño, tan loco para nosotros, porque en la Biblia lo dice, está escrito, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y en los tiempos presentes que estamos, eso se ve en todo lado. Y estoy haciendo este video meramente con el propósito y porque sentí algo de Dios de grabarlo, de hecho, de que si tú conoces al Señor, si tú conoces a Jesús, o incluso puede que no tengas nada que ver, pero quisiste ver este video por alguna razón, que te pongas a pensar en cómo la gran mayoría de corrientes de pensamiento que abundan en toda parte verdaderamente te alejan del modelo correcto de vivir, de todo lo que es bueno, agradable, afable, perfecto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es santo. Quiero que te imagines por un momento literalmente una corriente de agua. Y que tú, si tú te dejas llevar por esa corriente de agua, que serían como estos pensamientos que están muy presentes en esta era, probablemente lo que está al final de esa corriente de agua es un acantilado, donde vas a caer.
Y que tal vez en esa corriente de agua quien se te presenta antes de que tú caigas al acantilado es el mismo Dios, es Jesús. Tal vez sea a través de este video, o tal vez con una persona que habló contigo, no lo sé. Pero yo siento que Dios nos pregunta eso y me incluyo también en esa pregunta. De que si todos nosotros como hijos de Dios o como personas que quieren mejorar y hacer las cosas bien, estamos siguiendo verdaderamente las cosas que son buenas. Porque si nosotros mismos no identificamos que en redes sociales o en muchos lugares hay cosas que sabemos que naturalmente hay como algo instintivo en nosotros que nos hace sentir que algo no está bien? ¿Por qué mejor no damos un giro de 180 grados? Aunque sea difícil navegar en contra de la corriente, vale toda la pena del mundo. Porque si Dios está antes de esa corriente, que con todo lo que venimos hablando y pensando, en realidad si te dejas llevar por la corriente, cada metro que avanzas en esa corriente es un metro que nosotros en nuestra humanidad nos vamos alejando de Dios, que nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, de vivir se va alejando de Dios. Entonces vale la pena verdaderamente simplemente dejar que las cosas pasen y ir con la corriente, como todo fluya, como todo lo que va influyendo en tus pensamientos, sin santificar tus sentidos, sin tener cuidado de qué es lo que te bombardea y qué conceptos, qué información, qué creencias son las que tal vez se van implantando en tu mente poco a poco, aunque ni siquiera te des cuenta con el tiempo. Así que yo te quiero instar a que hoy dejes un giro de 180 grados y empieces a caminar en la dirección contraria de toda esa corriente de información y de pensamientos y de creencias que abundan hoy. De hecho, el Señor nos los dejó muy expreso en su palabra, que el camino al infierno es muy ancho, pero el camino al reino de los cielos es un camino estrecho, es angosto. Así que caminemos la senda estrecha, avancemos en ese camino que es en contra de esa corriente, navegando en contra de esa corriente. Y si tal vez tú has intentado esto ya muchas veces o tienes un tipo de lucha como creyente con estas cosas, déjame decirte que si lo intentamos en nuestras propias fuerzas, capaz sí sea bastante difícil. Pero cuando lo hacemos en las fuerzas del Señor, buscándolo en oración, en su palabra, congregándonos, buscando, pero con un corazón genuino, no con religiosidades o con cosas impuestas, sino con una verdadera conexión personal con Dios, y lo haces en sus fuerzas, es totalmente posible. Gracias por ver este video, suscríbete, me ayudarías un montón y que Dios te bendiga.